principios del siglo XX surgieron distintos problemas físicos que los científicos no podían resolver. Y no porque no investigaran lo suficiente, sino que las leyes físicas no podían ser aplicables a estos problemas, o si lograban aplicar alguna, los resultados eran erróneos. Esto fue algo muy preocupante para los científicos, pues se creía que la física ya estaba casi resuelta y comenzaron a dudar aparte de las leyes que gobernaban en ese momento. Pero no les quedaba de otra más que seguir investigando, y después de décadas de investigación, los científicos concluyeron que las teorías y leyes del momento no eran erróneas, sino que no podían ser aplicables a microsistemas, como las partículas, las moléculas, los cristales, etc. Y obtuvieron nuevas teorías que explicaban estos microsistemas. Y así fue como surgió una nueva rama de la física, que es la mecánica cuántica. Como les mencioné, fueron varios problemas los que ocasionó el desarrollo de esta nueva rama de la física. Y la base de uno de ellos es la radiación de cuerpo negro, de la cual hablaremos a continuación. La radiación térmica es la que es emitida por un cuerpo debido a su temperatura. Todos los cuerpos existentes emiten radiación y la absorben también. Dicha radiación, más que del material, depende fuertemente de la temperatura del cuerpo. Si, por ejemplo, un objeto se encuentra a altas temperaturas, emite más radiación que la que absorbe hasta que llega al equilibrio térmico y entonces emitirá radiación a la misma rapidez que la absorbe. Lo podemos notar mejor con una barra de hierro. Por ejemplo, si se comienza a calentar, vemos claramente cómo empieza a cambiar de color de rojo opaco a brillante y a muy altas temperaturas toma un color blanco azulado. Podemos notar entonces que conforme la temperatura de la barra aumenta, también lo hace la radiación que emite y por ende la frecuencia de dicha radiación. Porque si nos vamos al espectro de la luz visible, vemos que la longitud de onda del color rojo es mayor que la del azul, y por la relación que existe entre la frecuencia y la longitud de onda, que viene dada por la siguiente expresión, donde v es la velocidad de la onda, nu es la frecuencia de la onda y lambda la longitud de onda. Como estamos hablando de luz, la velocidad en este caso va a ser la velocidad de la luz, que está denotada por la constante c. Entonces cambiaremos esa v por c y la expresión quedaría de esta forma. Despejando la frecuencia tenemos lo siguiente. Y podemos concluir que si la longitud de onda es mayor, la frecuencia será menor. Y si la longitud de onda es menor, la frecuencia será mayor. Por lo tanto, la frecuencia del azul es mayor que la del rojo. Sin embargo, existe experimentalmente un tipo de cuerpo que absorbe toda la radiación térmica que incide sobre ellos, y estos son los cuerpos negros. Estos cuerpos no emiten la radiación que incide sobre ellos, pero no significa que no emitan nada de radiación. La radiación que pueden emitir proviene de su temperatura. Un cuerpo cualquiera con una pequeña cavidad tan pequeña comparada con el área interior del cuerpo, es un ejemplo de un cuerpo negro, pues la radiación que incide en dicha cavidad es absorbida por el cuerpo después de varias reflexiones, y puesto que la cavidad es muy pequeña, cualquier radiación que pudiese escaparse sería despreciable, por ende se considera un cuerpo negro. Aparte, si de lo contrario se calientan las paredes del cuerpo y comienza a emitir radiación térmica en su interior hasta llenarse de ella, y si por esa razón emite radiación por la cavidad, provendría de su temperatura y su espectro se comportaría como el de un cuerpo negro, y por lo tanto se considera como uno. Existen otras formas de cuerpo negro, pero la mayoría de los que son utilizados en laboratorios son como los explicados anteriormente. A los científicos del momento les interesaron estos cuerpos y decidieron investigarlos. Comprenderemos entonces qué fue lo que descubrieron al estudiarlos. En 1899, Lummer y Pringsheim lograron obtener las primeras mediciones de la radiación emitida por un cuerpo negro, llamada radiancia espectral, denotada por la siguiente expresión, donde nu es la frecuencia y la radiancia espectral depende de ella.
Utilizaron un espectrómetro y obtuvieron la siguiente gráfica. Variaron la frecuencia y cada curva corresponde a una temperatura distinta. La curva morada es de 1000 grados Kelvin, la amarilla de 1500 y la rosa de 2000 grados Kelvin. Obtuvieron estas mediciones y las siguientes conclusiones. El primer punto dice, la radiancia espectral es cero cuando la frecuencia es cero también, y lo podemos ver en la gráfica. Para las tres curvas, la radiancia espectral es cero si la frecuencia lo es. Siguiente punto dice, la radiancia espectral aumenta rápidamente conforme la frecuencia lo hace, y lo podemos ver claramente también, cómo va aumentando para los tres casos. Pero la radiancia espectral llega a un máximo en una frecuencia determinada. A cierta frecuencia de cada curva, la radiancia espectral llega a un máximo. Y una vez que llega a este máximo, comienza a disminuir lentamente conforme la frecuencia aumenta. Y lo podemos notar, la frecuencia va aumentando mientras la radiancia va disminuyendo, hasta que la frecuencia tiende a infinito. Y en ese punto, para los tres casos, la radiancia espectral es cero. El máximo de la radiancia espectral aumenta si la temperatura lo hace. Vemos cómo este máximo de radiancia aumenta para cada curva, mientras la temperatura es mayor. La frecuencia en donde ocurre el máximo de la radiancia espectral también aumenta conforme la temperatura lo hace. A esta frecuencia la vamos a denominar frecuencia máxima y vemos cómo va aumentando cuando la temperatura es mayor. Y la radiancia espectral total aumenta conforme la temperatura también lo hace. Esta radiancia espectral total es el área bajo la curva y aumenta cuando mayor es la temperatura. Esta radiancia espectral se obtiene a partir de una integral, ya que es un área, denotada por esta expresión, donde este término es la potencia radiada en el intervalo de frecuencia nu y nu más diferencial de nu, donde esta nu, recordando, es la frecuencia. Denominaremos entonces radianza ART solamente, que va a ser nuestra radianza total, dada entonces por esta integral. Entonces, cuando hablemos de radianza, sabremos que es la radiancia espectral total determinada por esta expresión. De las observaciones anteriores se derivaron algunas leyes importantes. De la observación del punto 7 se derivó la ley de desplazamiento de Wien, puesto que la frecuencia de donde ocurre el máximo de la radiancia espectral, a la que denominaremos frecuencia máxima, aumenta conforme la temperatura, entonces estas dos cantidades son proporcionales. Y como sabemos, la frecuencia viene dada por la siguiente expresión, donde para este caso c es la velocidad de la onda. Para la frecuencia máxima, la expresión quedaría así, donde lambda máxima es la longitud de onda a la que ocurre la radiancia espectral máxima, dependiendo la temperatura del objeto. Sustituyendo esta expresión, tenemos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo. Quedaría así. Y pasando esta longitud de onda, queda de esta forma. Para que sean proporcionales debe existir una constante de proporcionalidad que denotaremos por X. Pero vemos que C es una constante también. Por lo tanto, la multiplicación de ambas nos da otra constante a la que llamaremos W. Y la expresión final quedaría de esta forma. Los científicos debían encontrar el valor de esta constante. Después de varios experimentos, concluyeron que esta constante tenía este valor y es llamada la constante de Wien. Por lo tanto, la expresión final es la siguiente, y esta es la ley de desplazamiento de Wien. Ahora, de la observación del punto 8, se derivó la ley de Stefan Boltzmann, la cual dice que la radiancia espectral total
aumenta si la temperatura lo hace. Por lo tanto, ahora estas dos cantidades son proporcionales. Después de varios experimentos, llegaron a la conclusión de que la radianza es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Igualamos agregando la constante de proporcionalidad a la que denominaremos con la letra sigma. Ahora los científicos tenían la tarea de encontrar este valor. Y este factor de proporcionalidad está dado por la constante de Stefan-Boltzmann, la cual tiene el siguiente valor. Por lo tanto, la radianza aumenta conforme mayor es la temperatura del cuerpo, y esta es la ley de Stefan-Boltzmann. Estas dos leyes son de gran ayuda actualmente. Un ejemplo en las que se emplean es en el cálculo de la temperatura de las estrellas, pues se considera que la superficie de las estrellas son cuerpos negros. Por lo tanto, si midiéramos la longitud de onda máxima de dicha estrella, podríamos obtener su temperatura a partir de la ley de desplazamiento de Wien o utilizando la ley de Stefan-Boltzmann si midiéramos su radiancia. En el siguiente video hablaremos sobre la catástrofe ultravioleta.